7:38 de la mañana en RCN Mundo, y después de las elecciones de este domingo, pues es importante ver el tema de la platica. Se nos quedaba ayer unas dudas sobre el tema de la reposición de votos, pero antes de eso, Daniel Jerez nos preparó un informe para saber cuánto se gastaron los diferentes candidatos hasta lo más reciente que reportaron. Es decir, se conoce ya el valor de los gastos que reportaron esos candidatos y también las campañas para esa primera vuelta presidencial. La ley colombiana establece que los candidatos presidenciales y sus campañas tienen derecho a recibir reposición de votos por parte del Estado cuando pasan el umbral del 4% establecido para este tipo de procesos democráticos. Para ello, deben haber entregado la relación de los gastos durante la campaña política. Así las cosas, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo recibirán unos recursos considerables por los apoyos recibidos en las urnas el pasado domingo, dinero que en todo caso no podrá superar el monto de lo que reportaron como gastos para la primera vuelta. Según el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, hasta el momento las campañas han reportado los siguientes montos como gastos. La campaña de Federico Gutiérrez fue la que más reportó, con 17.630 millones de pesos. Rodolfo Hernández entregó un reporte de más de 3.015 millones de pesos, Sergio Fajardo de más de 6.592 millones de pesos y Gustavo Petro de más de 7.337 millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral determinó que para los comicios presidenciales cada voto deberá pagarse a 6.140 pesos y aunque hay que esperar los resultados de los escrutinios, el dinero de la reposición no podrá superar los valores que ya mencionamos anteriormente. El único que recibirá menos de lo gastado es el candidato Sergio Fajardo, ya que pese a que sus gastos fueron de más de 6.500 millones, los 888.000 votos que obtuvo solo le alcanzan para recibir 5.455 millones de reposición. 7:39 a.m. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida aquí a la cabina de RCN Mundo al magistrado del Consejo Nacional Electoral, Renato Contreras. Magistrado, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la cabina. Bienvenido, buen día. Buenos días, para mí un privilegio estar con ustedes acá en la mesa y un saludo a toda la audiencia de RCN Radio. Magistrado, hablemos un poco y haciendo mucho énfasis en este tema pedagógico con los oyentes de RCN Mundo que tal vez no tienen ese conocimiento de cómo funciona esta reposición. La metodología, ¿cómo es el tema de la reposición? Bien, la ley 996, al establecer el régimen de financiamiento de las campañas electorales a la presidencia de la República, señala en primer lugar que el financiamiento de esta es preferentemente estatal. Esto quiere decir que el mayor volumen de recursos, más de la mitad de los recursos, deben provenir del Estado. Hay dos formas, una vía anticipos y otra vía reposición de votos. Los anticipos pueden ser hasta el 80%, la ley estableció y la actualización de la norma que tuvimos hasta 7.000 millones de pesos para este proceso electoral. De los candidatos que participaron en la actual contienda, ninguno accedió a recursos de anticipo, ya sea porque o no lo solicitaron o como en el caso de Enrique Gómez y de John Milton, no cumplieron con los requisitos previstos en la ley para ello. Esto quiere decir que ellos van a tener derecho a la reposición. La ley 96 estableció cuáles eran esos montos y el Consejo Nacional Electoral anualmente va actualizando esos valores. Entonces, los candidatos que tuvieron acceso a anticipos había tenido derecho a una reposición de 3.249 pesos por cada uno de los votos, pero como ninguno accedió a este anticipo, tienen derecho a una reposición por 6.623 pesos por voto. Esto debe tener en cuenta varios parámetros. Primero, los topes de gastos. La ley establece cuál es la suma máxima a gastar. Ningún anticipo puede ir por encima de ese valor. Y segundo, los gastos efectivamente realizados. Consecuencia, si un candidato, de acuerdo al número de votos obtenido, obtendría en teoría un valor que podría recibir vía reposición, pero ese valor supera el tope máximo de gastos, pues solamente se le podría pagar hasta el tope. Pero si ese candidato gastó por debajo de ese valor, se le paga hasta el monto máximo gastado. Entonces, por ejemplo, usted citaba hace un momento el candidato Gustavo Petro,
según el informe preliminar que tenemos en encuestas claras, gastó 7.433 millones. Debo señalar que esto no es definitivo. Ellos tienen un plazo posterior a la fecha de las elecciones para presentar el informe final y ahí se sabrá exactamente cuánto gastaron. Según el valor de reposición, él tendría derecho a reposición por 56.479 millones, pero el tope máximo autorizado para la primera vuelta fue de 28.536 millones. Pero de acuerdo con ese gasto, él solamente habría utilizado recursos hasta 7.433 millones. Si eso se mantiene así, ya no tendría derecho a los 8.000 millones, que fue el tope máximo, sino solamente, ni siquiera a los 17.000 millones que habría gastado, sino solamente hasta los 7.000 millones que gastó. No puede superar la reposición el valor efectivamente gastado. Magistrado, es muy interesante todo lo que usted está precisando porque ha habido mucha especulación sobre cuánto se recibe o no. En el caso de Rodolfo Hernández, que ha dicho que ha gastado entre 800 y 880 mil dólares, es lo que él admite, ¿verdad? Que eso ha invertido, que eso ha salido de su bolsillo. ¿Cómo opera la reposición si salió directamente de él? ¿Exactamente lo mismo? ¿No hay ninguna variación? Eso exactamente. La reposición, los dineros de la campaña pueden provenir de distintas fuentes. Uno, como decíamos, el financiamiento estatal, pueden provenir de los recursos del propio candidato, de su familia, de créditos del sector financiero, de aportes de particulares. Las personas jurídicas no pueden aportar, e incluso de aportes de los partidos jurídicos siempre y cuando no provengan estos recursos de personas jurídicas. Independientemente del origen, esos recursos deben ser repuestos, salvo que se tratara pues de anticipos que habría que descontarle ese monto, pero como decía, ningún candidato accedió a anticipos en esta contienda. Magistrado, ahora que estamos hablando de este tema de las platas electorales, muchos oyentes se preguntarán, ¿y si está siendo efectivo el control del Consejo Nacional Electoral a la hora de no volarse los topes para este tipo de inversiones electorales? ¿Ha mejorado un poco el control y la capacidad del Estado colombiano y particularmente de la autoridad electoral para vigilar que de verdad los candidatos se gasten lo que reportan y por debajo de la mesa no metan más plata de la que toca? Esa es una muy buena pregunta y creo que una de las labores que debe acometer el Congreso de la República en la próxima legislatura es precisamente reformar el sistema de fiscalización de los gastos de campaña. Realmente el Consejo Nacional Electoral no cuenta con las herramientas suficientes para vigilar en todo el país el gasto de la campaña. Empecemos por señalar que el Consejo Nacional Electoral es un organismo conformado por 9 miembros más un delegado de las FARC, que tiene un centro aquí en Bogotá nacional, no tiene presencia permanente en las regiones. Para los procesos electorales designamos unos tribunales seccionales de garantías en cada uno de los departamentos del país. Nos toca esperar a que el Ministerio de Hacienda nos asigne los recursos. En el mejor de los casos, los recursos llegan justo cuando inicia la campaña electoral. Es decir, que el gasto anterior a las campañas electorales no es posible vigilarlo porque no tenemos ninguna persona en las regiones que puedan fiscalizar esos recursos. En el transcurso de la campaña electoral hay una serie de entidades del Estado que podrían brindar información relevante para verificar, 1, la posibilidad de violación de topes y 2, el posible ingreso de fuentes prohibidas a las campañas electorales. Por decir algo, la Fiscalía General de la Nación nos podría informar qué candidatos o qué ciudadanos aportantes, tienen iniciado un proceso de extinción de dominio. Ellos cuentan con esa información. De igual manera, a qué ciudadanos se les ha imputado cargos, acusación por determinados delitos. De igual manera, el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del CIGEP, nos podría informar qué ciudadanos son servidores públicos del Estado que
que tienen prohibido aportar recursos. La Agencia de Contratación del Estado, Colombia Compra Eficiente, podría a través del SECOP informarnos quién es contratista del Estado durante el último año anterior a la fecha de la DIAN. Nos podrían informar quién de esos contratistas sus recursos los percibió en un 50% o más de esos contratos estatales. Entidades como la Inspección General del Tributo, la UGPP, etcétera, nos podrían dar información acerca de quiénes recaudan para fiscales. La Ecocoljuegos podría darnos información de quiénes tienen arbitrio de monopolios rentísticos, como los juegos de suerte y azar. Y así una serie de entidades podrían informarnos acerca de esa información. Desafortunadamente, el Estado colombiano tiene la información compartimentada y no es fácil para el Consejo Nacional Electoral acceder a fuentes de información de ese tipo. Mucha de esa información es reservada. La Fiscalía no puede compartir esa información con el Consejo Nacional Electoral. La UIAF no puede informarnos sobre los análisis de inteligencia del tráfico de dinero que se dé en el sector y así sucesivamente. Entonces, creo yo que debe haber una reforma para lograr una sinergia entre los distintos estados, entre los órganos del Estado, para que compartan esa información con el órgano electoral y de esa manera en tiempo real poder vigilar tanto el posible ingreso de dineros prohibidos a las campañas electorales como la superación eventual de topes. A propósito de topes, el Consejo Nacional Electoral entonces abre indagación preliminar en contra del presidente Iván Duque por las declaraciones de Aida Merlano. Recordemos que la excongresista pues dijo que supuestamente Duque o la campaña recibieron 6.000 millones de pesos de parte de los clanes Gerlain y del clan Char. Ustedes buscan determinar si efectivamente eso pasó, si no reportó algunos ingresos y además si habría violado los topes permitidos por la ley, pero la verdad es que Aida Merlano no ha entregado ninguna prueba. ¿Cómo va ese proceso y cómo va a arrancar esa investigación? Bueno, lo único que puedo decir sobre ese tema es que el día de ayer se dictó un auto de indagación preliminar. La información está contenida en ese auto. Como nosotros, como magistrado del Consejo Electoral, tenemos que pronunciarnos en definitiva sobre ese asunto, yo les agradecería me releven de hacer comentarios adicionales, toda vez que cualquier comentario que yo haga en relación con esta materia puede llevar a que sea objeto de una recusación y tenga que ser apartado del conocimiento de este asunto. Entiendo perfecto, magistrado, pero una pregunta y usted me precisa. El hecho de que Miguel Ángel del Río sea el abogado de Aida Merlano y a su vez sea el abogado de Gustavo Petro, ¿no le generaría a ellos también una inhabilidad, un conflicto de interés ahí, ya que pues hay un candidato en contienda electoral? No puedo hacer ningún comentario sobre ese tema. Le ruego que me excuse. Pues magistrado, nos queda pendiente el tema de la segunda vuelta. Esperamos también poder hablar con usted una vez termine este proceso electoral para saber qué pasó entre esta primera y la segunda vuelta. Y le agradecemos por haber estado aquí en la cabina de RCN Mundo, por habernos acompañado el día de hoy. No, muchas gracias a usted la invitación y con todo gusto estaré acá para esto y para lo que ustedes requieran en relación con pedagogía del proceso electoral que se nos avecina. Muy amable. Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos. 7:51. Vamos a hablar de este tema, de lo que nos acaba de decir aquí en cabina el magistrado Renato Contreras. José Manuel, ¿qué destaca de lo que hablamos con el magistrado del Consejo Nacional Electoral? Pues Chucho, una de las últimas respuestas que tiene que ver con la incapacidad del Consejo Nacional Electoral por la falta de herramientas legales y constitucionales que tiene para hacer un efectivo control y rastreo de las platas que se gastan en las campañas políticas. Una vez más concurrimos a una campaña en donde esa capacidad está absolutamente mermada, como lo reconoce el magistrado Renato, no por culpa de ellos, de los magistrados, sino porque el diseño constitucional nos quedó así, nos quedó para que hagamos un saludo a la bandera y al final los candidatos se puedan volar libremente los topes y meter cuanta plata se les ocurra a las campañas presidenciales. A mí me parece interesante de todo el ejercicio que ha surgido en los últimos días ver cómo un candidato que
al menos dice, no haber metido toda la plata que los históricos sí han metido y los políticos tradicionales sí han metido, logra colárseles en la segunda vuelta. Sería bien interesante ver si esta pudo haber sido la campaña más barata de la historia reciente en Colombia, si es que efectivamente gastó tan poco como dice el ingeniero Rodolfo Hernández, porque por lo demás me temo que una cosa es lo que dicen y reportan ante el Consejo Nacional Electoral los candidatos y otra la plata que de verdad se mueve sin reportarse y sin registrarse y sin la capacidad del Consejo Nacional Electoral para rastrearla. Sí, uno de los temas más interesantes que tocó el magistrado Contreras tiene que ver precisamente sobre ese asunto. Es que desde el proceso 8000 ha habido mucha preocupación por la casta política sobre la forma como se financian las campañas. El Estado ha hecho un esfuerzo para garantizar que la financiación sea pulcra, en buena parte estatal, pero faltan controles. Diversas entidades oficiales podrían concertar información para que el Consejo Nacional Electoral conozca realmente todos los orígenes de los recursos que finalmente acaban en las campañas. El magistrado propone una reforma legislativa en ese frente y valdría la pena apoyarlo porque definitivamente de las cosas en un país como Colombia que puede acabar la democracia es una financiación con recursos ilegales. Creo en todo caso que hay un punto para destacar. La financiación de las campañas es un mecanismo de promoción de la democracia, no un mecanismo para hacerse rico siendo candidato. Y por eso, vuelvo a insistir, me parece que es un tema vital. Lo que paga el Estado es lo que efectivamente se gastó por parte del candidato en esas campañas. Lo puede demostrar siempre y cuando no se pase del tope. A mí me hubiera gustado preguntarle al magistrado, en todo caso, cómo funciona el sistema de donaciones para las presidenciales, que no es igual que las parlamentarias, porque hay unas restricciones, entre ellas una que se mantiene, por supuesto, que es que los extranjeros no pueden donar en las campañas, pero también, digo, en las presidenciales hay unas restricciones adicionales, no solamente en relación con los topes, que cada persona puede hacerlo, sino en relación si lo pueden hacer o no personas jurídicas.